Bueno, empezamos con el tema 5, análisis de la respuesta dinámica de procesos en el dominio de la frecuencia. Este es un tema, digamos, auxiliar, no por eso menos importante. A lo que me refiero con auxiliar es que no es una bolilla que entra en el final, pero es una bolilla cuyo contenido nos va a permitir entender algo muy importante que vamos a ver en el capítulo 8, que digamos que es el capítulo más importante del libro. Por este motivo, bueno, digamos que este tema pasa a ser una herramienta, el análisis del dominio de la frecuencia, que nos va a permitir entender algunas situaciones que se nos pueden complicar. Bien, tendré que maximizarlo. Bueno, la mayoría de los procesos con los que nosotros nos vamos a topar en la práctica son procesos que tienen una característica y es la aparición de tiempo muerto. Todos nuestros procesos tienen en mayor o menor medida tiempo muerto. No sé si recuerdan, creo que hablamos del tiempo muerto en su momento, en el capítulo 3, pero recordamos un poco, el tiempo muerto es una función o es un fenómeno que produce el retraso de una señal o de una variable en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo una tubería muy larga, imaginémonos una manguera, y en un extremo de esa manguera, de donde, digamos, aguas arriba, tengo un calentador de agua. Si yo modifico el aporte de calor a ese calentador de agua en la punta de la manguera, de donde comienza a fluir, la temperatura del paquetito de fluido va a aumentar. El paquetito me refiero al pistoncito que estaría al inicio de la manguera, aumenta. Pero hasta que, si yo tengo el sensor puesto a la salida de la manguera, el sensor podría ser mi mano, para yo poder tocar, sentir el agua caliente en el extremo de la manguera, voy a tener que esperar que el flujo, el paquete de fluido caliente, recorra todo el circuito hasta que llegue a la punta. Bueno, eso es lo que se denomina tiempo muerto, es un retardo, es un atraso que tengo en la información. En este caso la información sería la temperatura. Y esto nos trae serios problemas a la hora de controlar los procesos que ya vamos a ver más adelante. Y bueno, insisto, esta característica la tenemos en todos los procesos. Hay básicamente tres formas por las cuales aparece el tiempo muerto. Uno es que les acabo de explicar, que es el por transporte, tiempo muerto por transporte. Y el otro más común es el tiempo muerto el tiempo muerto por heterogeneidad. Cuando yo no tengo homogeneidad, por ejemplo, en la agitación de un tanque, eso me va a producir un efecto de tiempo muerto. ¿Bien? Y el otro tiempo muerto tiene que ver con el retraso de la señal o la captación de la señal. Por ejemplo, tengo un sensor que demora mucho tiempo en detectar el cambio de la variable. Eso también me genera tiempo muerto. Bien. El tiempo muerto, bueno, recuerdan que en el capítulo anterior hablamos un poco, introdujimos las funciones de transferencia, dijimos que la respuesta de esta función de transferencia, digamos que sean estables o inestables, o sea, oscilatorias, no oscilatorias, dependía de las características de este denominador, en particular de los polos de ese polinomio que tengo en el denominador. Los polos son las raíces de ese polinomio. El tiempo muerto, que lo vimos creo que en el capítulo 3, ya en el capítulo 4, tiene esta función de transferencia. F de S igual a E a la menos S por Tm, donde Tm es el tiempo muerto. Si nuestro proceso, supongamos que tiene esta función de transferencia que está acá, este es nuestro sistema proceso. Y además tengo un tiempo muerto, por ejemplo, por transporte, por el cual tengo un retraso de 5 minutos, como puse acá, por decir cualquier ejemplo, 5 minutos en la detección de la temperatura, por ejemplo, por el transporte, porque la manguera es muy larga y el flujo es muy bajo. Entonces, esa función de transferencia, f de s igual a e a la menos stm, va a afectar a la función de salida. Y si es la salida, afecta al polinomio denominador.
Recuerden lo que vimos en el capítulo anterior. Entonces, esa función exponencial me va a quedar acá abajo. Ahora, si quiero analizar la respuesta de este sistema, resulta que no voy a poder hacer el análisis de los polos, porque los polos son las raíces del polinomio, y esto que tengo acá abajo ahora dejó de ser un polinomio. Esto ahora es una función algebraica no lineal que no es un polinomio, y si no es un polinomio no puedo calcular sus polos. Por lo tanto, el análisis de la estabilidad de nuestros sistemas, de la gran mayoría de nuestros sistemas que poseen tiempo muerto, no se va a poder realizar analizando los polos o simplemente analizando los polos del denominador. Por eso es conveniente introducir la herramienta que vamos a ver ahora, que insisto, es solo una herramienta, no vamos a trabajar con este análisis, simplemente vamos a tomar sus conceptos principales y esta herramienta es el análisis de la respuesta dinámica de procesos en el dominio de la frecuencia. Básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar nuestra S por una frecuencia, ¿no? Por una respuesta oscilatoria de una frecuencia omega. La función que se introduce es la función sinusoidal, porque es la más común y corriente. Básicamente, entonces, si tenemos este sistema, esta función de transferencia de un proceso, y queremos analizarlo en el dominio de la frecuencia, lo que hacemos es perturbarla, en lugar de con un escalón, es perturbarla con una función sinusoidal de frecuencia omega y amplitud A. Recuerden que si tenemos bueno, voy a graficar así nomás, si tengo una función senoidal, la amplitud es justamente la altura que tiene el medio ciclo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y la frecuencia es esto que tengo acá, es el periodo, esta distancia es el periodo, y la inversa del periodo me da la frecuencia, por 2pi en realidad. Bien, en el dominio de Laplace, esta función senoidal, que es A por seno de omega t, se transforma en esta que tengo acá. Eso lo pueden buscar en una tabla, no hay que demostrar nada. Es A omega sobre S cuadrado más omega cuadrado. Si reemplazo entonces ahora esta función acá, aplico a este sistema la función escalón, bueno, acá está, IDS igual a GDS por UDS, y ahora mi perturbación no es un escalón, es la función senoidal, me queda esto que está acá. Luego de una serie de manipulación matemática o arreglos matemáticos, en donde reemplazamos a S por J omega, donde J es sería el I de los complejos, de los números complejos, digamos, la parte imaginaria, I en vez de I acá se llama J. No vamos a entrar mucho en eso porque es matemática que no tiene mucho sentido. Lo que obtenemos es que nuestra función de salida, I, en el dominio del tiempo, va a ser esta expresión que está acá. A por, estas barritas significa módulo, el módulo de G, que es la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, por seno de omega t más phi, donde phi, bueno, acá lo tenemos representado. Entonces, si yo perturbé, yo a este sistema ingreso con una función sinusoidal, que es esta que está acá en el dominio del tiempo, o es la misma acá en el dominio de la frecuencia, este sistema, después de pasar por una etapa transitoria, ¿no? Acá va a ir un estado transiente hasta que va a lograr un nuevo estado estacionario, lo que vamos a observar que es que la salida, después de ese tiempo, vamos a tener la respuesta que se llama respuesta última, por eso esta U que está acá, es igual a, o sea que tiene una altura A, la misma amplitud de la entrada, multiplicada por el módulo de la función de transferencia esta, pero en el dominio de la frecuencia, en J omega, por seno de omega t. Omega t más phi. Donde phi es el desfasaje. Fíjense, si esta función, si este es el tiempo cero, por así llamarlo, de la función de entrada, este es el tiempo cero de la función de salida. Fíjense que de la respuesta, esto está desfasado, esto está arrancando en ángulo cero y este está arrancando en más 90. Bien. Vamos a cortar acá.